La caja japonesa. Por Arthur Conan Doyle. Era algo curioso, dijo el tutor privado. Uno de esos incidentes grotescos y caprichosos que le ocurren a uno a medida que avanza por la vida. Perdí la mejor situación que jamás pueda tener a través de esto. Pero me alegro de haber ido a Thorpe Place, porque gané bueno. A medida que les cuente la historia, aprenderán lo que gané. No sé si estás familiarizado con esa parte de las Midlands que drena el Avon. Es la parte más inglesa de Inglaterra. Shakespeare, la flor de toda la raza, nació justo en medio de ella. Es una tierra de pastos ondulados, que se elevan en pliegues más altos hacia el oeste, hasta convertirse en las colinas de Malvern. No hay ciudades, sino numerosos pueblos, cada uno con su gris iglesia, nómada. Habéis dejado atrás el ladrillo de los condados del sur y del este, y todo es piedra, piedra para las paredes, y losas de piedra liquenadas para los tejados. Todo es sombrío, sólido, y masivo, como corresponde al corazón de una gran nación. Fue en el centro de este país, no muy lejos de Evesham, donde el señor John Ballamore vivía, en la antigua casa ancestral de Thorpe Place, y allí fue donde vine a enseñar a sus dos pequeños hijos. El señor John era viudo, su esposa había muerto 3 años antes, y se había quedado con estos dos muchachos de 8 y 10 años, y una querida niña de 7. La señorita Bitterton, que ahora es mi esposa, era la institutriz de esta niña. Fui tutor de los dos chicos. ¿Podría haber un preludio más obvio para un compromiso? Ella me gobierna ahora, y soy tutor de 2 niños pequeños nuestros. Pero ahí ya os he revelado qué fue lo que gané en Thorpe Place. Era una casa muy antigua, increíblemente antigua, prenormanda en parte, y los Bollamore afirmaban haber vivido en esa situación desde mucho antes de la conquista. La primera vez que llegué allí me produjo un escalofrío en el corazón. Aquellas paredes grises, enormemente gruesas, las piedras toscas que se desmoronaban, el olor como de un animal enfermo que exhalaba del yeso podrido del viejo edificio. Pero el ala moderna era luminosa, y el jardín estaba bien cuidado. Ninguna casa podía ser deprimente si tenía una chica bonita en su interior, y tal espectáculo de rosas delante. Aparte de un equipo de sirvientes muy completo, en la casa solo éramos 4. Eran la señorita Bitterton, que en aquel momento tenía 24 años y era tan bonita, bueno, tan bonita como lo es ahora la señora Colmore. Yo, Frank Colmore, de 30 años, la señora Stevens, el ama de llaves, una mujer seca y silenciosa. Y el señor Richards, un hombre alto de aspecto militar, que actuaba como mayordomo de las propiedades de Bollamore. Los 4 siempre comíamos juntos, pero el señor John solía comer solo en la biblioteca. A veces se unía a nosotros para cenar, pero en general nos alegrábamos mucho cuando no lo hacía. Porque era una persona formidable. Imaginemos a un hombre de 6 pies y 3 pulgadas de altura, de complexión majestuosa, con una nariz alta, y un rostro aristocrático, cabello despeinado, cejas pobladas, una barba mefistofélica pequeña y puntiaguda, y líneas en la frente, y alrededor de los ojos tan profundas como si hubieran sido tallado con una navaja. Tenía ojos grises, ojos cansados,
y desesperados, orgullosos, y al mismo tiempo patéticos, ojos que exigían tu lástima, y sin embargo, te retaban a demostrarla. Tenía la espalda redondeada por el estudio, pero por lo demás era un hombre de su edad, de unos 55 años, de tan buen aspecto como el que cualquier mujer desearía ver. Pero su presencia no fue alegre. Siempre fue cortés, siempre refinado, pero singularmente silencioso y retraído. Nunca había vivido tanto tiempo con ningún hombre, y sabía tan poco de él. Si estaba adentro, pasaba el tiempo en su pequeño estudio en la Torre Este, o en la biblioteca del ala moderna. Su rutina era tan regular que siempre se podía decir a cualquier hora exactamente dónde estaría. Visitaba su estudio 2 veces al día, una vez después del desayuno, y otra alrededor de las 10 de la noche. Podrías programar tu reloj con el portazo de la pesada puerta. El resto del día estaría en su biblioteca, salvo 1 hora, o 2 por la tarde dando un paseo, que era solitario como el resto de su existencia. Amaba a sus hijos, y estaba muy interesado en el progreso de sus estudios, pero ellos estaban un poco impresionados por la figura silenciosa, y de cejas pobladas, y lo evitaban tanto como podían. De hecho, todos hicimos eso. Pasó algún tiempo antes de que supiera algo sobre las circunstancias de la vida del señor John Ballamore, porque la señora Stevens, el ama de llaves, y el señor Richards, el administrador de la tierra, eran demasiado leales para hablar con facilidad de los asuntos de sus empleadores. En cuanto a la institutriz, ella no sabía más que yo, y nuestro interés común fue una de las causas que nos unieron. Sin embargo, finalmente ocurrió un incidente que me permitió conocer mejor al señor Richards, y a un conocimiento más completo de la vida del hombre a quien serví. La causa inmediata de esto fue nada menos que la caída del maestro Percy, el más joven de mis alumnos, al molino, con peligro inminente tanto para su vida como para la mía, ya que tuve que arriesgarme para salvarlo. Goteando, y exhausto, porque estaba mucho más agotado que el niño, me dirigía a mi habitación cuando el señor John, que había oído el alboroto, abrió la puerta de su pequeño estudio, y me preguntó qué pasaba. Le conté el accidente, pero le aseguré que su hijo no corría peligro. Mientras él me escuchaba, con un rostro áspero e inmóvil, que expresaba en sus ojos intensos, y en sus labios apretados toda la emoción que intentaba ocultar. Un momento. Entra aquí. Déjame los detalles. Dijo, volviéndose hacia la puerta abierta. Y así me encontré dentro de ese pequeño santuario, dentro del cual, según supe más tarde, durante 3 años no se había puesto otro pie que el del viejo sirviente que lo limpiaba. Era una habitación circular, que se ajustaba a la forma de la torre en la que estaba situada, con un techo bajo, una única ventana estrecha cubierta de yedra y un mobiliario muy sencillo. Una alfombra vieja, una sola silla, una mesa de madera, y un pequeño estante con libros, componían todo el contenido. Sobre la mesa había una fotografía de cuerpo entero de una mujer. No presté especial atención a sus rasgos, pero recuerdo que la impresión que prevalecía era cierta gentileza. Al lado había una gran caja japonesa negra, y 1 o 2 fajos de cartas o papeles sujetos con bandas elásticas. Nuestra entrevista fue breve,
porque señor John Ballamore se dio cuenta de que estaba empapado, y que debía cambiarme sin demora. El incidente condujo, sin embargo, a una instructiva conversación con Richards, el agente, que nunca había penetrado en la habitación que la casualidad me había abierto. Esa misma tarde vino a verme, con toda curiosidad, y caminó conmigo de un lado a otro por el sendero del jardín, mientras mis dos pupilos jugaban al tenis en el césped junto a nosotros. Apenas te das cuenta de la excepción que se ha hecho a tu favor, dijo. Esa habitación se ha mantenido como un misterio tal, y las visitas del señor John a ella han sido tan regulares y constantes, que ha surgido un sentimiento casi supersticioso al respecto en la casa. Le aseguro que si le repitiera las historias que circulan por ahí, las historias de visitantes misteriosos y las voces escuchadas por los sirvientes, podría sospechar que el señor John había recaído en sus viejas costumbres. ¿Por qué dices recaído? Yo pregunté. Me miró sorprendido. Es posible, dijo, que usted desconozca la historia anterior de señor John Ballamore. Absolutamente. Me asombras. Pensé que todo hombre en Inglaterra sabía algo de sus antecedentes. No mencionaría el asunto si no fuera porque ahora eres uno de nosotros, y que los hechos podrían llegar a tus oídos de una forma más dura si yo guardara silencio sobre ellos. Siempre di por sentado que sabías que estabas al servicio del diablo, Ballamore. ¿Pero por qué, diablo? Yo pregunté. Eres joven y el mundo avanza rápido, pero hace 20 años el nombre de Devil, Ballamore, era uno de los más conocidos en Londres. Era el líder del grupo más rápido, matón, conductor, jugador, borracho, una supervivencia del viejo tipo, y tan malo como los peores de ellos. Lo miré con asombro. ¿Qué? Grité. ¿Ese hombre tranquilo, estudioso, y de cara triste? El mayor libertino de Inglaterra. Todo entre nosotros, Colmore. Pero ya comprenderás lo que quiero decir cuando digo que la voz de una mujer en su habitación podría incluso ahora levantar sospechas. ¿Pero qué pudo haberlo cambiado tanto? La pequeña Beryl Clare, cuando se arriesgó a convertirse en su esposa. Ese fue el punto de inflexión. Había llegado tan lejos que su propia serie rápida lo había derribado. Hay una gran diferencia entre un hombre que bebe y un borracho. Todos beben, pero son un tabú para los borrachos. Se había convertido en un esclavo de ello, desesperado e indefenso. Luego intervino, vio las posibilidades de un buen hombre entre los escombros, aprovechó la oportunidad para casarse con él aunque podría haber elegido entre una docena y, al dedicar su vida a ello, lo devolvió a la virilidad y la decencia. Ha observado que nunca se guarda licor en la casa. Nunca ha habido ninguno desde que su pie cruzó el umbral. Una gota de ella sería como sangre para un tigre incluso ahora. ¿Entonces su influencia todavía lo retiene? Esa es la maravilla de esto. Cuando ella murió hace 3 años, todos esperábamos y temíamos que él volviera a caer en sus viejas costumbres. Ella misma lo temía, y ese pensamiento le produjo terror a la muerte, porque ella era como un ángel guardián para ese hombre, y vivía solo con un propósito. Por cierto,
¿viste una caja japonesa negra en su habitación? Sí. Me imagino que contiene sus cartas. Si alguna vez tiene la ocasión de ausentarse, aunque solo sea por una noche, invariablemente se lleva consigo su caja japonesa negra. Bueno, Colmore, tal vez te haya dicho más de lo que debería, pero espero que me corresponda si llega a tu conocimiento algo de interés. Pude ver que el digno hombre estaba consumido por la curiosidad y un poco irritado por el hecho de que yo, el recién llegado, hubiera sido el primero en penetrar en la habitación no pisada. Pero este hecho aumentó mi estima, y a partir de ese momento me encontré en términos más confidenciales con él. Y ahora la figura silenciosa y majestuosa de mi patrón se convirtió en un objeto de mayor interés para mí. Empecé a comprender esa mirada extrañamente humana en sus ojos, esas líneas profundas en su rostro preocupado. Era un hombre que libraba una batalla incesante, manteniendo distancia, desde la mañana hasta la noche, a un horrible adversario que siempre intentaba acercarse a él, un adversario que lo destruiría en cuerpo y alma si pudiera volver a fijar sus garras sobre él. Mientras observaba la sombría figura de espalda redonda paseando por el corredor, o paseando por el jardín, este peligro inminente pareció tomar forma corporal, y casi pude imaginar que veía al más repugnante y peligroso de todos los demonios agazapado en su misma cama. Sombra, como una bestia medio intimidada que se escabulle junto a su guardián, lista en cualquier momento de descuido para saltar hacia su garganta. Y la mujer muerta, la mujer que había dedicado su vida a protegerse de este peligro, tomó forma también en mi imaginación, y la vi como una presencia sombría pero hermosa que intervino para siempre con los brazos en alto para ocultar al hombre que amaba. De algún modo sutil adivinó la simpatía que yo sentía por él, y demostró, a su manera silenciosa, que la apreciaba. Incluso me invitó una vez a compartir su paseo vespertino, y aunque en esta ocasión no intercambiamos palabra entre nosotros, fue una señal de confianza que nunca antes había mostrado a nadie. También me pidió que indexara su biblioteca. Era una de las mejores bibliotecas privadas de Inglaterra, y pasé muchas horas de la tarde en su presencia, si no en su compañía, él leyendo en su escritorio, y yo sentado en un recreo junto a la ventana poniendo en orden el caos que existía entre sus libros. A pesar de estas estrechas relaciones, nunca más me pidieron que entrara en la habitación de la torre. Y luego vino mi repulsión por el sentimiento. Un solo incidente transformó toda mi simpatía en odio, y me hizo darme cuenta de que mi patrón seguía siendo todo lo que había sido, con el vicio adicional de la hipocresía. Lo que pasó fue lo siguiente. Una tarde, la señorita Bitterton había ido a Broadway, el pueblo vecino, para cantar en un concierto benéfico, y yo, según mi promesa, había ido a acompañarla de regreso. El camino pasa por debajo de la Torre del Este, y al pasar observé que la luz estaba encendida en la sala circular. Era una tarde de verano, y la ventana, que estaba un poco más alta que nuestras cabezas, estaba abierta. Dio la casualidad de que en ese momento estábamos absortos en nuestra propia conversación, y nos habíamos detenido en el césped que bordea la vieja torre, cuando de repente algo interrumpió nuestra conversación, y desvió nuestros pensamientos de nuestros propios asuntos. Era una voz,
la voz sin duda de una mujer. Era baja, tan baja que solo en ese aire tranquilo de la noche, pudimos haberlo oído, pero, por silenciosa que fuera, no había forma de confundir su timbre femenino. Habló apresuradamente, jadeando durante algunas frases, y luego se quedó en silencio, una especie de voz lastimera, sin aliento, implorante. La señorita Bitterton y yo nos quedamos un instante mirándonos fijamente. Luego caminamos rápidamente en dirección a la puerta del vestíbulo. Entró por la ventana, dije. No debemos hacer el papel de espías, respondió. Debemos olvidar que alguna vez lo hemos escuchado. Había una ausencia de sorpresa en su actitud, lo que me sugirió una nueva idea. Ya lo has oído antes, grité. No podría ayudarle. Mi propia habitación está más arriba en la misma torre. Ha sucedido con frecuencia. ¿Quién puede ser la mujer? No tengo ni idea. Preferiría no discutirlo. Su voz fue suficiente para mostrarme lo que pensaba. Pero suponiendo que nuestro patrón llevara una vida doble y dudosa, ¿quién podría ser esa misteriosa mujer que le hacía compañía en la vieja torre? Por mi propia inspección supe lo desolada y desnuda que era la habitación. Ella ciertamente no vivía allí. Pero en ese caso, ¿de dónde vino ella? No podía ser nadie de la casa. Todos estaban bajo la atenta mirada de la señora Stevens. El visitante debe venir de fuera. ¿Pero cómo? Y entonces, de repente, recordé lo antiguo que era este edificio y lo probable que existiera en él algún pasaje medieval. Difícilmente existe un castillo antiguo sin uno. La misteriosa habitación era el sótano de la torre, de modo que si hubiera algo así se abriría a través del suelo. En las inmediaciones había numerosas cabañas. El otro extremo del pasadizo secreto podría encontrarse entre alguna maraña de zarzas en el bosquecillo vecino. No dije nada a nadie, pero sentí que el secreto de mi patrón estaba en mi poder. Y cuanto más convencido estaba de esto, más me maravillaba la manera en que ocultaba su verdadera naturaleza. A menudo, mientras contemplaba su austera figura, me preguntaba si era realmente posible que un hombre así llevara esa doble vida, y trataba de convencerme de que mis sospechas, después de todo, podrían resultar infundadas. Pero estaba la voz femenina, estaba la cita nocturna, secreta en la cámara de la torre. ¿Cómo podían tales hechos admitir una interpretación inocente? Concibí un horror hacia el hombre. Me sentí lleno de odio ante su profunda y constante hipocresía. Solo una vez durante todos esos meses lo vi sin esa máscara triste, pero impasible que solía presentar hacia sus semejantes. Por un instante vislumbré aquellos fuegos volcánicos que durante tanto tiempo había sofocado. La ocasión era indigna, porque el objeto de su ira no era otro que la anciana asistenta a quien ya he mencionado como la única persona a la que se le permitía entrar en su misteriosa habitación. Estaba atravesando el corredor que conducía a la torre, porque mi habitación estaba en esa dirección, cuando oí un grito repentino y sobresaltado, y en él se fundió la nota ronca y gruñida de un hombre inarticulado por la pasión. Era el gruñido de una bestia salvaje furiosa. Entonces escuché su voz temblando de ira. ¿Te atreverías?
gritó. ¿Te atreverías a desobedecer mis instrucciones? Un instante después, la asistenta pasó junto a mí, corriendo por el pasillo, pálida y trémula, mientras la terrible voz retumbaba detrás de ella. Ve a pedir tu dinero a la señora Stevens. Nunca más pongas un pie en Thorpe Place. Consumido por la curiosidad, no pude evitar seguir a la mujer, y la encontré doblando la esquina apoyada contra la pared, y palpitando como un conejo asustado. ¿Cuál es el problema, señora Brown? Yo pregunté. Es el maestro. Ella jadeó. Oh, cómo me asustaron. Si hubiera visto sus ojos, señor Colmore, señor. Pensé que habría sido mi muerte. ¿Pero qué hiciste? Listo, señor. De nada. Al menos nada de lo que darle tanta importancia. Acabo de dejar en esa caja negra de is, y ni siquiera la había abierto, cuando entró, y oíste la forma en que prosiguió. He perdido mi puesto, y me alegro de hacerlo, porque nunca volvería a confiar en que estoy al alcance de él. Así pues, la causa de este estallido fue la caja japonesa. La caja de la que nunca se permitiría separarse. ¿Cuál era, o había alguna conexión entre esto, y las visitas secretas de la dama cuya voz había escuchado? La ira de señor John Ballamore fue tan duradera como ardiente, porque desde ese día la señora Brown, la asistenta, desapareció de nuestra vista, y en Thorpe Place ya no se vio más. Y ahora deseo contaros la singular casualidad que resolvió todas estas extrañas cuestiones, y puso en mi poder el secreto de mi patrón. La historia puede dejaros con algunas dudas persistentes sobre, si mi curiosidad no venció a mi honor, y si no condescendía a ser de espía. Si decide pensar así, no puedo evitarlo, pero solo puedo asegurarle que, por improbable que parezca, el asunto ocurrió exactamente como lo describo. La primera etapa de este desenlace fue que la pequeña habitación de la torre quedó inhabitable. Esto se produjo por la caída de la viga de roble carcomida que sostenía el techo, podrido por el tiempo. Una mañana se partió a mitad de camino, arrastrando consigo una cantidad de yeso. Afortunadamente, el señor John no estaba en la habitación en ese momento. Su preciosa caja fue rescatada de entre los escombros y llevada a la biblioteca, donde, de ahora en adelante, estaba encerrada dentro de su cómoda. El señor John no tomó ninguna medida para reparar el daño y nunca tuve la oportunidad de buscar ese pasadizo secreto cuya existencia había conjeturado. En cuanto a la dama, pensé que esto habría puesto fin a sus visitas. Si una noche no hubiera escuchado al señor Richards preguntarle a la señora Stevens quién era la mujer a quien había oído hablar con el señor John en la biblioteca. No pude entender su respuesta, pero por su actitud, vi que no era la primera vez que tenía que responder o evitar la misma pregunta. ¿Has oído la voz, Colmore?, dijo el agente. Le confesé que sí. ¿Y tú qué piensas de ello? Me encogí de hombros, y comenté que no era asunto mío. Ven, tienes tanta curiosidad como cualquiera de nosotros. ¿Es una mujer o no? Ciertamente es una mujer. ¿Desde qué habitación lo escuchaste? Desde la sala de la torreta,
antes de que cayera el techo. Pero lo escuché también en la biblioteca anoche. Pasé por las puertas, cuando me iba a acostar, y escuché algo que lloraba, y oraba tan claramente como te escucho a ti. Puede ser una mujer, ¿por qué? ¿Qué más podría ser? Me miró fijamente. Hay más cosas en el cielo, y en la tierra, dijo. Si es una mujer, ¿cómo llega ahí? No sé. No, ni yo tampoco. Pero sí es lo otro, pero bueno, para un hombre de negocios práctico de finales del siglo XIX esta es una línea de conversación bastante ridícula. Se dio la vuelta, pero vi que sentía incluso más de lo que había dicho. A todas las viejas historias de fantasmas de Thorpe Place, se estaba añadiendo una nueva ante nuestros propios ojos. Es posible que en ese momento ya haya tomado su lugar permanente, porque aunque a mí me llegó una explicación, nunca llegó a los demás. Y mi explicación vino de esta manera. Había pasado una noche sin dormir a causa de una neuralgia, y hacia el mediodía había tomado una fuerte dosis de clorodina para aliviar el dolor. En aquella época estaba terminando la indexación de la biblioteca del señor John Ballamore, y tenía por costumbre trabajar allí de 5 a 7. Ese día en particular luché contra el doble efecto de mi mala noche, y el narcótico. Ya he dicho que en la biblioteca había un receso, y en él tenía por costumbre trabajar. Me concentré firmemente en mi tarea, pero el cansancio me venció y, dejándome caer en el sofá, me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando desperté ya estaba bastante oscuro. Confundido por la clorodina que había tomado, me quedé inmóvil en un estado semi-inconsciente. La gran sala con sus altas paredes cubiertas de libros se alzaba oscuramente durante todo el día. Alrededor de mí, un tenue resplandor de la luz de la luna entraba por la ventana más alejada, y sobre este fondo más claro vi que el señor John Ballamore estaba sentado ante su mesa de estudio. Su cabeza bien colocada, y su perfil claramente definido, se recortaban nítidamente contra el reluciente cuadrado detrás de él. Se inclinó mientras lo observaba, y oí el giro brusco de una llave, y el chirrido de metal contra metal. Como en un sueño, tenía vagamente conciencia de que aquella era la caja japonesa que estaba delante de él, y que de ella había sacado algo. Algo achaparrado, y tosco, que ahora yacía ante él, sobre la mesa. Nunca me di cuenta, nunca se le ocurrió a mi cerebro confuso, y adormecido que estaba invadiendo su privacidad, que él se imaginaba solo en la habitación. Y entonces, justo cuando se apoderó de mis horrorizadas percepciones, y me había levantado a medias para anunciar mi presencia, oí un extraño, nítido, y metálico chasquido, y luego la voz. Sí, era una voz de mujer. No podía haber ninguna duda de ello. Pero una voz tan cargada de súplica, y de amor anhelante, que resonará por siempre en mis oídos. Llegó con un curioso tintineo lejano, pero cada palabra era clara. Aunque débil, muy débil, porque eran las últimas palabras de una mujer moribunda. En realidad no me he ido, John, dijo la voz fina y jadeante. Estoy aquí a tu lado, y estaré hasta que nos volvamos a encontrar. Muero feliz al pensar que mañana y noche oirás mi voz. Oh, John,
sé fuerte, hasta que nos volvamos a encontrar. Digo, que me había levantado para anunciar mi presencia, pero no pude hacerlo mientras sonaba la voz. Solo podía permanecer medio acostado, medio sentado, paralizado, atónito, escuchando aquellas anhelantes palabras musicales lejanas. Y él estaba tan absorto que incluso si yo hubiera hablado, tal vez no me hubiera escuchado. Pero con el silencio de la voz llegaron mis disculpas y explicaciones medio articuladas. Cruzó la habitación de un salto, encendió la luz eléctrica, y en su resplandor blanco lo vi, con los ojos brillando de ira, y el rostro contraído por la pasión, tal como lo había visto la desventurada asistenta semanas antes. Señor Colmore, gritó. Aquí. ¿Cuál es el significado de esto, señor? Con palabras entrecortadas le expliqué todo, mi neuralgia, el narcótico, mi sueño desafortunado, y mi singular despertar. Mientras escuchaba, el brillo de ira se desvaneció de su rostro, y la máscara triste e impasible se cerró una vez más sobre sus facciones. Mi secreto es suyo, señor Colmore, dijo. Solo yo tengo la culpa de relajar mis precauciones. Las medias confidencias son peores que ninguna confidencia, por lo que es posible que lo sepas todo porque sabes mucho. La historia puede continuar donde quieras cuando yo haya fallecido, pero hasta entonces confío en tu sentido del honor para que ninguna alma humana la escuche de tus labios. Todavía estoy orgulloso, Dios me ayude, o, al menos, estoy lo suficientemente orgulloso como para resentir la lástima que esta historia provocaría en mí. He sonreído ante la envidia, y desestimado el odio, pero la lástima es más de lo que puedo tolerar. Habéis oído la fuente de donde proviene la voz, esa voz que, según tengo entendido, ha despertado tanta curiosidad en mi casa. Soy consciente de los rumores que ha dado lugar. Estas especulaciones, ya sean escandalosas o supersticiosas, son tales que puedo ignorarlas y perdonarlas. Lo que nunca debería perdonar sería un espionaje y escuchas desleales para satisfacer una curiosidad ilícita. Pero de eso, señor Colmore, lo absuelvo. Cuando era joven, señor, muchos años más joven que usted, fui lanzado a la ciudad sin amigos ni consejeros, y con una bolsa que atrajo a mi lado demasiados falsos amigos y falsos consejeros. Bebí profundamente del vino de la vida, si hay un hombre vivo que haya bebido más profundamente, no es un hombre a quien envidio. Mi bolsa sufrió, mi carácter sufrió, mi constitución sufrió, los estimulantes se convirtieron para mí en una necesidad, yo era una criatura ante la cual mi memoria retrocede. Y fue en ese momento, el momento de mi degradación más negra, que Dios envió a mi vida el espíritu más gentil y dulce que jamás descendió, como un ángel ministrador desde arriba. Ella me amaba, aunque estaba destrozada, me amaba, y pasó su vida haciendo un nuevo hombre de aquello que se había degradado al nivel de las bestias. Pero una terrible enfermedad la golpeó, y se marchitó ante mis ojos. En la hora de su agonía nunca pensó en sí misma, en sus propios sufrimientos, y en su propia muerte. Era todo acerca de mí. El único dolor que le trajo su destino fue el temor de que cuando su influencia desapareciera, yo volviera a ser lo que había sido.
En vano le juré que ni una sola gota de vino cruzaría mis labios. Ella conocía demasiado bien el dominio que el diablo tenía sobre mí. Ella que tanto se había esforzado por soltarlo, y la atormentaba día y noche la idea de que mi alma pudiera volver a estar en sus garras. Fue a través de los chismes de una amiga en la habitación de la enferma, que se enteró de este invento, este fonógrafo, y con la rápida visión de una mujer amorosa, vio cómo podría usarla para sus fines. Me envió a Londres para conseguir lo mejor que el dinero pudiera comprar. Con su último aliento, jadeó las palabras que me han mantenido firme desde entonces. Solitario y destrozado, ¿qué más tengo en el mundo para sostenerme? Pero es suficiente. Por favor Dios, lo enfrentaré sin vergüenza, cuando Él tenga el agrado de reunirnos. Ese es mi secreto, señor Colmore, y mientras viva lo dejo bajo su custodia. Gracias por acompañarnos en la obra de la caja japonesa. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado de esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.